Wei Yi, ¿qué significa precisamente lo que es Wei Yi, que es crisis? Significa crisis, pero esto tiene dos connotaciones, ¿verdad? Tú puedes verlo ahí precisamente, que estas dos connotaciones tiene dos caracteres y quiere crearnos una explicación y rápidamente dice, el primero es Wei, que significa peligro. El segundo, Yi, que significa oportunidad. En medio de una crisis, para esta gente, el Wei Yi, que significa crisis, pero esa crisis tiene dos connotaciones para ellos. Para unos es peligro, pero para otros es una oportunidad. Y sabes, lo que realmente estamos viviendo, para muchos es un peligro, es un afán, es una cuestión difícil que creen que no van a poder salir, pero para otros es una oportunidad. Yo he visto familias donde dicen que cuando tenían su negocio, hoy por hoy han vendido como nunca antes, porque encontraron una oportunidad. Y así sucesivamente. Otros han tenido unos cambios. Pero quiero comentarte una historia rápidamente en Lucas 8, 22, 25, donde un día los discípulos precisamente subieron a la barca y Jesús ahí les pidió que pudieran cruzar a la orilla del otro lado. Y dice que mientras iban en medio de ese lago, se empezó a levantar una gran tempestad. Y dice precisamente que ellos decían, nos vamos a morir porque ellos estaban en el peligro. Imagínate, ¿verdad? En medio de una barca con una gran tempestad, olas de 5, 8 o 14 metros de diámetro, queriendo volcar la balsa. Y ellos ya se vieron en un preciso momento que era peligro. Y dice que Jesús se había orillado en la barca, adentro, obviamente, pero él se durmió. Y ellos empezaron ahí agitándolo, maestro, despierta, que nos vamos a morir. Y entonces Jesús se levantó y reprendió al viento y a la furia del agua. Imagínate, no hice a la tormenta, hice a la furia del agua. ¿Cómo hubiera estado, verdad? Y dice que inmediatamente estos serenaron, se tranquilizaron y todo quedó en calma. Entonces les preguntó, ¿dónde está tu fe? Pero ellos, llenos de temor y maravillados, se decían unos a otros, ¿quién es este hombre en realidad que hasta los vientos y el agua les da órdenes y le obedecen? Imagínate, en medio de una crisis, muchos miraban el peligro, pero también encontraron la oportunidad en el maestro. Y por medio de esa oportunidad que le lo despertaron, lo agitaron y ellos temblando y con temor y miedo, encontraron realmente la salvación. ¿Qué nos enseña todo esto realmente lo que estamos viviendo? Y parte de toda esta, de lo que vamos a compartir en estos minutos, hablando un poco de crisis y viendo el tema de lo que es el peligro y la oportunidad, quiero transmitirte algo que realmente he estado experimentando yo, Rodrigo Tello, con mi familia, en medio de toda esta situación. Y cómo es que hemos visto realmente la mano de Dios y también nos hemos visto en peligro, ¿verdad? Honestamente hemos pasado crisis y hemos pasado situaciones y hemos visto el peligro muy latente a nuestro alrededor. Por más que cuando apenas como en enero se escuchaba sobre el famoso coronavirus, jamás nos imaginamos que podía llegar aquí a Guatemala. Y después de haberlo escuchado más, jamás nos imaginamos que pudiera eso acercarnos cada vez más hacia nosotros, ¿verdad? Viviendo toda esta situación. Y cómo es que aprendimos precisamente entre dos aspectos, entre peligro y oportunidad en medio de toda esta crisis. Y una es, empezamos a experimentar un enfriamiento, ¿sí? Un enfriamiento porque cada vez que nos confinaron, entonces ya no había un acceso
hacia lo que era la iglesia físicamente hablando. Y dice la palabra en Mateo 24:12 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La situación estaba creciendo tanto a nuestro alrededor que empezamos a encontrarnos y a toparnos con un enfriamiento. Nos dimos cuenta que no era necesario realmente ir físicamente a la iglesia, pero también nos dimos cuenta que empezamos a dejar de orar, a dejar de buscar a Dios, porque nos acomodábamos a un sistema virtual donde hay bastante variedad hoy en día de muchas iglesias y ministerios y cómodamente acostaditos en la cama pudiéramos recibir, imagínate. Y eso nos empezó a enfriarnos, a ya no tener esa actividad dentro de la iglesia local. Pero la contraparte, la oportunidad que también vimos fue la perseverancia, ¿sí? Encontramos que había una oportunidad en medio de todas estas circunstancias. Y precisamente era la perseverancia. Nosotros nos dimos cuenta que o nos quedamos cómodamente en nuestros hogares y dejamos de congregarnos, o bien perseveramos y empezamos a buscar a Dios como nunca antes en nuestra vida. En Romanos 12:12 dice, alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. En medio de lo que era el coronavirus y en medio de toda esta pandemia, tuvimos que entrar en un estado de paciencia en el sufrimiento que realmente estábamos viendo como familia. ¿Será que voy a perder mi trabajo? ¿Será que los chicos van a dejar de ir al colegio? ¿Será precisamente que todas mis reservas se van a acabar? Pero yo sabía que había una esperanza en el Señor. Nosotros sabíamos como familia que la única forma para lograr la estabilidad emocionalmente y espiritualmente era perseverar en la oración. Empezamos a experimentar con mi esposa el poder levantarnos desde las 4 de la mañana y empezar a orar. Yo terminaba mi oración a las 5 y mi esposa continuó hasta las 6, pero era la única forma que encontrábamos una respuesta a nuestra demanda. ¿Cuál era la demanda? ¿Será que Dios no nos escucha? ¿Será que papá no está con nosotros? ¿Será que realmente Dios tiene el control? ¿Por qué me está pasando estas circunstancias y por qué estoy viviendo esto? Yo no veo una respuesta de Dios en todas estas situaciones. En medio de nuestra crisis encontramos un peligro o mirábamos realmente una oportunidad. Otro aspecto que empezamos a toparnos era con el temor. Era el miedo. Imagínate. Yo me recuerdo que hace poco cuando salíamos en el vehículo con mis hijos, mi hijo más pequeño decía, pónganse la mascarilla, aún con los vidrios arriba, ¿verdad? Y pónganse la mascarilla. No, no, él estaba con temor por todo lo que ha escuchado y ha visto. Y en Proverbios 29:25 dice, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Pero quiero que te concentres donde dice, el temor del hombre pondrá lazo. Imagínate, alguien quiere, póngale un buen lazo y un buen nudo a su mujer o a su esposo para ver si él se desata. Pruebe una noche para ver si tiene las fuerzas para desatarse. Es difícil. De veras, es difícil, cuesta. Y así es el temor. El temor precisamente te ata, te limita, no te deja ver más allá. El temor dice, ¿será que continúe en la iglesia? ¿Será que van a seguir los servicios? Muy seguro la iglesia se va a morir. ¿Verdad? Es más fácil para mí congregarme en línea. Empezamos a tener temor, miedo. Empezamos a tener ese miedo de tener contacto con la gente y acercamiento con la gente. Empezamos a experimentar miedo de poder ya no hablar de cerca, más bien de lejos.
empezamos a experimentar muchas cosas, pero también teníamos la oportunidad. ¿Dónde está nuestra confianza realmente? Empezamos a evaluar si realmente estábamos confiados en Dios y realmente teníamos fe en Dios. En Isaías 41:13 dice, porque yo soy el Señor tu Dios que te sostiene con tu mano derecha. Yo soy quien te dice, no temas, yo te ayudaré. Y en medio de toda esa situación financieramente hablando, el temor muchas veces viene de que cada vez hay más demanda de consumo. Y mientras nos damos cuenta que mientras más nos quedábamos en casa, las cosas de la alacena se consumían más rápido. Había mayor consumo. Y Aldo dijo algo muy cierto, ¿verdad? Cada vez nos vemos más gorditos, ¿verdad? Y relativamente así pasa. Pero ¿dónde está nuestra confianza en medio de todo esto? Y sabes, empezamos a ver la provisión de Dios en medio de nuestras familias, en medio de nuestro hogar. Yo llegué a un punto a tener temor porque venía a quedarse mi suegro y cada vez que se viene mi suegro, se vienen a quedar mis cuñadas y vienen a comer y wow, digo yo, fiesta casi todos los días. Y se iba la comida, pero así como se iba, así también regresaba la bendición de Dios. Había gente que venía y nos traía algo. Hace poco nos regalaron casi como unas 25 libras 10, perdón, estoy exagerando, dice mi esposa, ¿verdad? 10 libras de costilla, imagínate. Ya, y así, cada cosita, que limón, que fruta, y de alguna otra forma Dios proveía. Y Dios provee, por eso dice, no temas, yo te ayudaré. Es necesario que pasemos crisis como esa de seguro, porque en medio de una crisis tenemos por un lado el peligro o tenemos por el otro lado la oportunidad. ¿Dónde está tu fe? Otro aspecto muy importante que nos topamos era sobre el deshonrar. Como ya no voy a la iglesia, ya no tengo necesidad de estar diezmando y estar ofrendando. Ya no tengo necesidad realmente de poder eh, ayudar a otra gente, de poder proveer para otra gente. En la palabra en Proverbios 11:2 dice, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Y muchas veces decimos, no, si todo está bien, hay que ver a la iglesia cómo salen, hay que ver al pastor ahí cómo sale, que experimente el sufrimiento, ¿verdad? Que vean qué pasa. Y entonces nos volvemos soberbios. Y a través de eso trae juntamente la deshonra. Y no nos damos cuenta. Nosotros empezamos a través del enfriamiento, a través del temor. Y sabes, muchas veces el temor venía y decía, ¿por qué diezmar si en este momento yo tengo una necesidad en mi vida? ¿Por qué darle al Señor si el Señor sabe que yo estoy pasando algo difícil? Y entonces venían todos esos pensamientos a nuestros corazones. Pero nos damos cuenta que teníamos que tener confianza en Dios. Teníamos que perseverar en Él para saber que el Señor nos va a bendecir. Porque no es el dinero, hermanos, quien realmente nos va a dar la confianza. No es el dinero realmente que nos va a dar el... Es la fe, la perseverancia y también es la honra. Nosotros debemos aprender a honrar a Dios. Debemos aprender a honrar a los hermanos. Debemos aprender a honrar a nuestro prójimo.
Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Y esto es algo muy difícil realmente, muchas veces de concebir. Muchas veces de concebir en el tema cuando hablamos de honrar. Nosotros muchas veces venimos y exigimos a Dios que nos bendiga y nos prospere en medio de toda esta situación y situación turbulenta, lo voy a decir así, porque nos sacude, nos hace pensar de otra manera y actuar de otra forma. Y más bien todas estas circunstancias nos deben de permitir a ser perseverantes en el Señor, a tener la fe y la confianza de que Dios tiene planes y propósitos para nuestra vida y que sepamos seguir honrando como lo veníamos haciendo sin dejar de hacer aquello. Son cosas primordiales, entre otras muchas, pero estas tres cosas, hermanos, son cosas primordiales que nosotros nos enfrentamos y nos dimos cuenta que si dejamos de hacer algunas cosas, ¿cómo entonces yo demando que Dios me responda? Es como decir, ¿cómo dejar que Dios me cuide si yo no me cuido? ¿Cómo dejar de que Dios me atienda si yo a Él lo desatiendo? O sea, lo que yo estoy diciendo no es que yo no quiero tu dinero, no. Lo que yo quiero decirte es que Dios desea que sigas en medio de toda esta crisis, sigas perseverando en la fe, sigas creyendo y teniendo confianza en que Dios tiene el control en tu vida, pero no dejes de honrarlo, no dejes realmente de honrar a Dios. En medio de todas estas situaciones nos dimos cuenta, también con mi familia, que teníamos que ayudar a otros, ¿sí? Teníamos que buscar la forma de, así como Dios nos ha bendecido, ¿cómo podemos bendecir a otros? Solo cuando dan break o que después el... Ok, nuevamente repetímelo que ahorita me agarraste en fly. No, dale, dale, Rodrigo. Por accidente, Ah, ok. alguien le puso, desactivó su micrófono. Perdón, dale. Ok, ok. No hay problema. Entonces, volviendo otra vez, me daba cuenta que parte de todo esto, Dios tenía un plan y un propósito para nuestras vidas. Porque si uno lo hace de buena voluntad, lo que da es bien recibido según lo que tiene y no según lo que no tiene. Nuevamente, porque si uno hace de, perdón, porque si uno lo hace de buena voluntad, lo que da es bien recibido según lo que tiene y no según lo que no tiene. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que nosotros hacemos de buena voluntad, con un corazón que persevera, que tiene confianza y que honra a Dios, lo que está haciendo es bien recibido de acuerdo a lo que uno tiene y no según lo que no tiene. Y esto es precisamente lo que el Señor quiere hablarnos. Que Dios tiene un plan y un propósito de acuerdo a lo que tú tienes y no a lo que no tienes. Nosotros, el Señor nos ha dejado algo muy especial en todo esto. Él nos ha dado una medida de fe, una pequeña semilla de fe, que esa fe trae perseverancia, trae confianza y trae honra para Él. Y quiero animarte, familia, ahí, Verbo Malacatán, y los demás hermanos que vienen invitados, Monterrey y toda la anchura de Centroamérica, ¿verdad? Amén. Pero sí,
todo lo que Dios quiere y anhela realmente es que empecemos en medio de esta crisis, como los chinitos dicen, ¿verdad? Wei Yi, tenemos o vemos el peligro o vemos la oportunidad. Y yo quiero animarte a que busques la oportunidad, que no dejes de perseverar y de buscar a Dios ahí en tu hogar, ahí con tu familia, a pesar de que puedas estar cerrado, a pesar de que la iglesia en sí no se está congregando físicamente, pero la iglesia eres tú. La iglesia, más que lo que hace la iglesia es congregarse en unas instalaciones, muchos le llaman edificio, otros templo, otros iglesia. Y tú debes de seguir perseverando, insistiendo, buscando la oportunidad de cómo Dios te puede hablar en estos tiempos. Tú debes de tener esta confianza de que papá está contigo. Papá no te deja, papá no te va a desamparar. Papá se mantiene firme. Sus promesas siguen cumpliéndose. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Tú debes de tener la confianza que Dios está contigo y Él no te va a desamparar. David decía, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Tu simiente no va a mendigar pan, tú como hombre y mujer, justo o justa. Y debes de tener la confianza y la esperanza de que no vas a ser desamparado. Y debes aprender a honrar. No dejes de honrar a Dios con tus diezmos, con tus ofrendas. No dejes de honrar a Dios dándole al necesitado. No dejes de honrar a Dios dándole al que no tiene. Porque de cierto, todo lo que hagas, de acuerdo a lo que tienes, eso será bien visto para tu vida. Y no por lo que no tienes, sino por lo que tienes. El Señor tiene planes y propósitos en medio de todas estas circunstancias. Y hoy quiero decirte que Dios te ama, que Dios tiene planes y propósitos para tu vida. Y quiero cerrar con una oración precisamente. Muchas veces nos ponen pruebas y muchas veces pasamos sobre pruebas. Y pruebas que realmente son difíciles de comprender. Y Dios no quiere que tú comprendas las pruebas. Dios quiere que perseveres y que tengas confianza en Él y que sigas honrándolo a Él. Eso es lo que el Señor desea. De seguro todos tenemos necesidades. Sí, todos tenemos necesidades. Pero eso no quiere decir que si dejamos de hacer aquello, las vamos a recibir. Posiblemente sí, posiblemente no. El único que realmente sabe en poder dar las cosas es el Señor. Muchos lo recibimos por gracia y misericordia. Y también otros lo reciben por fe, por perseverancia y por seguir honrando a Dios en medio de esas circunstancias. No te desanimes. Dios tiene control aún acerca de la medicina que no puedes lograr adquirir. Acerca de las ventas que no has podido cubrir. Acerca del negocio que tú querías emprender y te ha sido muy difícil iniciarlo. Acerca del trabajo que posiblemente lo has perdido. O bien el trabajo que gracias a Dios todavía lo tienes. Acerca del ingreso que antes tenías, pero ahora ya no lo estás viendo igual. O posiblemente tus ingresos siguen intactos hasta la fecha. Cualquiera que fuera la circunstancia. Posiblemente el temor venga porque con un estornudo, con una tos o con una fiebre. Muchas veces, lo voy a decir así, sentimos la muerte.
Ya me llegó el virus, dice mucho, ¿verdad? Posiblemente tú te veas sano y no te has dado cuenta que Dios sigue dándonos oportunidades en esta vida y guardándonos hasta la fecha. Posiblemente has visto a palitos, decimos aquí en Guatemala, hoy en día la vida. Lo has visto difícil. Lo has visto difícil en ti, en los tuyos y en los que conoces. Posiblemente solo has recibido malas noticias. Y lo que vienen son malas noticias. Pero no dejes de perseverar. No dejes de buscar a Dios. No dejes de orar por otros. No dejes de anhelar su presencia. No dejes de desear su presencia en tu vida, en tu familia y en tu casa. No dejes de que la confianza desaparezca. Sigue creyendo en Dios, sigue perseverando. Moisés decía, me mantendré firme como viendo al invisible. Así debes hacerlo tú. Debes seguir firme en tus principios, en tus valores. Debes de seguir firme en las promesas, en todo lo que Dios te ha dado. Y no dejes de honrar al Rey de Reyes y Señores, señores. No dejes de honrar la obra que Dios se ha manifestado a través de Iglesia Verbo Malacatán. No dejes de honrar a los hermanos, a las familias, a todos aquellos que son tus prójimos. No dejes de darle al que necesita y al que no tiene o al que le hace falta, porque de seguro Dios te lo va a multiplicar. De seguro Dios te va a seguir proveyendo. De seguro Dios te va a seguir bendiciendo. Las acciones, hermanos, deben hablar por sí solas, más que palabras. Debemos empezar a accionar y a trabajar en nosotros mismos. Hoy en día el pastor no puede orar solo por nosotros. Tenemos que nosotros activarnos. Nosotros tenemos que activarnos en el nombre de Jesús. Así que yo oro en este momento, Padre, en el nombre de Jesús. Clamo, mi Dios, para que en este momento, a través de esta videoconferencia o videollamada, a través de este sistema, Señor, virtual, Padre, oro para que tu presencia, Señor, pueda derramarse en cada hogar, en cada familia, ahí en Verbo Malacatán, Señor. Ahí en cada familia, entre los hermanos, entre los amigos, entre los invitados. Oro en el nombre de Jesús, Señor, para que tú los levantes, los redargullas, Espíritu Santo, que se levanten y sean perseverantes en el nombre de Jesús, que se levanten y que sigan teniendo esa confianza y esa fe que tú estás con ellos. Y que ellos vean que a través de honrarte, Señor, y darte la gloria y la honra, Señor, en todo tiempo y en todo momento, ellos vean, Señor, que lo que estamos anhelando y buscando es primeramente tu reino. Antes que cualquier cosa, Señor, venga tu reino y hágase tu voluntad como lo es en los cielos, hágase también aquí en la tierra con nosotros. Hágase tu voluntad en la vida de ellos. Hágase tu voluntad en medio, Señor, de nuestras vidas y no la nuestra, mi Dios. En el nombre de Jesús los bendigo y oro y clamo, Señor, por cualquier necesidad y cualquier hermano o hermana, de cualquier familia en este momento, cualquier necesidad, sea de enfermedad, Señor, cualquier crisis que ellos estén pasando, Señor, sea de trabajo, cualquier crisis, Señor, que sea de provisión, que sea, Señor, aún, Señor, financiero, en el nombre de Jesús, Señor. Tú sigas obrando. Y como dice, Señor, realmente esa canción, aunque yo no te vea, yo sé que tú sigues obrando, Señor.
aunque yo no lo vea, yo sé que tú estás obrando, mi Dios. En el nombre de Jesús, Padre. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Dios, porque nos permites en esta noche recibir una palabra que nos desafíe, Señor. Que nos levante y que podamos romper el molde, Señor. Y podamos levantarnos y podamos automotivarnos, Señor, a poder buscar tu rostro. No dejes de buscar el rostro del Señor. No pierdas la confianza en Él y síguelo honrando, porque el Señor te va a levantar y te va a bendecir. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.